Hoy traemos a la novela de referencia de la ciencia ficción peruana, un ejemplo de cómo la literatura hispanoamericana llegó a superar el estigma de este género, dándonos una obra que, en su mirada al futuro, hace un análisis del estado de la República del Perú. Mañana, las ratas es la propuesta que José Adolf nos dejó en los 80, constituyendo a día de hoy una novela de culto. En este vídeo conoceremos las predicciones de esta obra que presenta una visión futura de Ciudad de Lima, Perú y el mundo, que quizá estemos a pocos años de presenciar. Cuando nos introducimos en el género de la ciencia ficción, es obligatorio atender a cuál es el novum de la obra que nos ocupa. Este término, propuesto por el crítico yugoslavo Darko Subin, hace referencia a la innovación, habitualmente científica, que provoca el distanciamiento de la obra narrativa con la realidad. Mañana, las ratas es una novela que, dentro de la ciencia ficción, se asocia al género de anticipación. En este tipo de historias, la acción se desarrolla en un escenario futuro, algo muy útil cuando se quiere marcar un distanciamiento entre el entorno real y el imaginado, de manera que la obra queda libre de concepciones asociadas a nuestra percepción del presente. Para comprenderlo, vamos a atender a cómo José Adolf pone esto en práctica. El autor redactó la novela durante finales de los 70, aunque no se publicó hasta 1984, una fecha en la que, al margen de célebres éxitos de la ciencia ficción como Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451, el género en Hispanoamérica era repudiado por su asociación a la cultura de masas. Con todo, ya empezaba a valorarse por su potencial para reflejar el complejo panorama de las sociedades latinoamericanas. Destacan a este respecto la destrucción de todas las cosas en México, Bajo las uveas en flor en Argentina o El ruido del tiempo en Chile. Mañana, las ratas es también representante hispanoamericano de este género, pero enlaza también con otro tipo de narrativa peruana que inicia con la denominada generación del 50, cuyo interés por los temas sociales se enlaza con otras coetáneas, como la generación española del medio siglo. Este grupo de escritores centró su atención en el proceso migratorio iniciado tras la primera mitad del siglo XX. La crisis de la economía rural y la segregación de los indígenas de la zona andina son algunas de las consecuencias de las transformaciones que estaban aconteciendo en Perú. En la zona costera parecía haber una sensación de desarrollo económico, lo que motivó una ola masiva de migraciones. Lima, su capital, sufrió el incremento de su nivel demográfico, de manera que sus espacios quedaron llenos, surgiendo entonces asentamientos improvisados que rodearon la ciudad. Tiempo después se descubrió que aquella prosperidad de la que se presumía en la costa era una ilusión. Aquellos migrantes que habitaban la ciudad en ese anillo de barriadas se vieron entonces sin oportunidades para prosperar, y como no podían aportar nada a la sociedad, surgieron las tensiones entre los ciudadanos. Escritores como Julio Ramón Ribeiro o Carlos Eduardo Zabaleta dieron cuenta de aquellos habitantes de las barriadas y sus condiciones de vida deplorables. Más tarde se unirían Salazar Bondi y Vargas Llosa en los 60, Argedas y Urteaga Cabrera en los 70 y José Adolf en los 80, pero este último con una excepción. Adolf no habla de aquella explosión demográfica que sufrió la capital tras los golpes de Estado y antes de la insurgencia del Sendero Luminoso. En vez de eso, imagina una futura ciudad de Lima en el año 2034, en un mundo en el que ya no existen los estados como tal, sino grandes corporaciones privadas que gobiernan una mitad del mundo, quedando la otra a cargo del Imperio Asiático, la visión que Adolf imaginó de lo que fue la Unión Soviética y estados similares. El panorama parece ser el de una sociedad con mayor libertad, en el que el hipercapitalismo resultó ser la solución a muchos de los problemas del mundo.
La política, nos dice la historia, es un asunto demasiado serio para abandonárselo a los políticos. En este nuevo milenio, amigo, triunfan el internacionalismo, la comprensión, la tolerancia, la libertad. No hay dogmas, no hay ideologías, no hay cadenas mentales ni fanatismos. Eso es lo que quieren destruir los reaccionarios, sean católicos, ultras o marxistas asiáticos. Es cierto que en esta idea del mañana, elementos como la máquina de antipelo para depilar, el videófono para comunicarse, así como encontrarnos con que casi en mitad del siglo XXI la gente utiliza casetes, da cuenta de que esta clase de literatura de anticipación tiene el defecto de envejecer muy rápido. Sin embargo, parte del interés de Mañana a las ratas reside en lo que sí logró predecir, como iremos viendo. Estos datos que hemos destacado pertenecen al capítulo 1, donde encontramos a Tony Treveris, protagonista de la novela, despertando con los compases de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Tony trabaja para una de las empresas del Directorio Regional de Sudamérica Oeste, quien opera en la región bajo el mandato del Directorio Supremo. Ese día, de hecho, Tony debe recibir a Linda King, una emisaria de este organismo superior que se encargará de evaluar el trabajo de la sucursal del sur. Mientras Tony se prepara para ir al trabajo, conocemos más de este mundo y, concretamente, de Ciudad de Lima. El panorama es el de una guerra civil. Sin embargo, este y su familia desayunan tranquilos, pues ellos residen en las afueras, bajo el amparo de sus hogares que son, al mismo tiempo, fortalezas protegidas por guardias. Como vemos, Adolf invierte la situación presente en la Lima de su tiempo. La miseria ya no se concentra en las barriadas de la periferia, sino en el mismo corazón de la ciudad, lugar de residencia de multitud de habitantes que son comparados a las ratas. Siempre le producía el mismo shock de melancolía rabiosa el cruce de lo que, en su niñez, todavía insistía en considerarse el centro de Lima. Ya alrededor del año 2000, cuando Tony tenía 11 años, la Lima de los fundadores era un turbio hacinamiento del cual solamente podían recorrerse sin mucho problema las avenidas anchas. Resulta curioso que Tony recuerde con nostalgia la Lima de finales de los 80, durante los sombríos años de actividad del Sendero Luminoso. Se trata de una clara idealización del pasado en la que se obvian los aspectos más problemáticos de su tiempo. La crítica, de hecho, ha relacionado la actitud evasiva de Tony con la de otros personajes peruanos de obras cercanas a la publicación de Mañana a las ratas, como el Varguitas de la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, o Los parroquianos del club de La piel de un indio no cuesta caro de Ribeiro. Tony recibe a Linda, la emisaria que, en su inspección, queda sorprendida de que el directorio regional no se beneficie del uso de las computadoras para su gobierno. Tony ofrece la siguiente explicación del rechazo de estas herramientas, que recuerdan inevitablemente a nuestra actual inteligencia artificial. Cuando hay cierto nivel, o mejor dicho, cierto subnivel de existencia humana masificada, las multitudes revierten a comportamientos prehumanos. No es un simple chiste que los llamemos ratas. Se comportan como esas ratas de laboratorio a las que se sometía a experimentos de hacinamiento y estrechez, y que reaccionaban psicóticamente, mordiéndose a sí mismas y a las demás. Como vemos, Tony justifica la validez del sistema atribuyendo a estos herederos de la masificación de Lima en el siglo XX la cualidad de ratas. Se trata de un argumento que no es nuevo, pues forma parte de la denominada retórica colonialista. En la narrativa de José Adolf encontramos un marcado interés hacia la colonización de América.
Pongamos el caso de Persistencia, un cuento con marcados tintes de ciencia ficción en el que un grupo de viajeros se encuentra en un entorno completamente desconocido, que recuerda las clásicas expediciones interestelares, y en el que al final descubrimos que no se trata de un viaje por el espacio, sino del que hizo Cristóbal Colón en 1492. Otra fecha significativa es la de la obra que nos ocupa, el 18 de enero de 2034, justamente el aniversario de la fundación de Ciudad de Lima por los españoles. La novela de Adolf se encuentra vinculada a su pasado, haciendo ver que los problemas que tiene el directorio regional para lidiar con la violencia de las ratas, más notoria en esta fecha tan simbólica, son parte del legado del colonialismo en América. Aquí en Demiurgo no nos gusta entrar en batallitas ideológicas sobre leyendas negras o reclamaciones históricas en torno al legado que España dejó en América. En vez de eso, nos limitaremos a exponer la postura de este autor, claramente orientada hacia ideologías progresistas y concretamente marxistas, pero ante todo, una postura tan respetable como cualquier otra. Y, en opinión de José Adolf y otras figuras de ideologías afines, el proyecto iniciado en 1821 con la independencia del Perú queda confirmado, en su tiempo y en el de la novela, como un fracaso. Esta décima del momento es reflejo de que ya en los primeros años de independencia era patente la desilusión del pueblo. Cuando salió la novela, el Estado peruano, incapaz de hacer frente a la falta de oportunidades de la gente de las barriadas, tuvo que lidiar con la subversión armada que terminó por desarrollarse. Su militarización del conflicto se elaboró bajo la excusa de que la población andina, presente en este tipo de organizaciones, formaba parte de una cultura incompatible con la civilización occidental y el sistema democrático de la nación peruana. Así es como cayeron en el mismo error de la retórica colonialista que imagina Adolf en el 2034, justificar la desigualdad mediante criterios antropológicos. Linda King, como ciudadana estadounidense, ha conocido las dos caras del mundo occidental. Es ella, de hecho, quien expone con brevedad el punto de ruptura, es decir, el novum en el que la novela se distancia de la realidad. El caso Watergate, en el que la administración de Richard Nixon resultó gravemente perjudicada, así como, en la novela, el propio imperio yanqui. El país nunca se repuso del todo, por más que se dijera que se trató de una excepción y que, en todo caso, demostraba el grado de libertad existente para denunciar los males sociales. Después vinieron las sublevaciones étnicas, la proliferación de nacionalismos cada vez más pequeños en todo el mundo. Ya no eran solamente los negros o los catalanes, sino los negros del este o los catalanes de Barcelona, y un desfase cada vez mayor entre las necesidades transnacionales del sistema que había reemplazado al viejo capitalismo y el marco del Estado-nación político. Ante esta pérdida de confianza en los gobiernos tradicionales, fueron las empresas las que tomaron el poder. La política había desaparecido. A partir de ese momento, el mercado dominaba el mundo occidental. Y la situación del mundo pasó a ser responsabilidad de las computadoras, exceptuando zonas como Sudamérica Oeste, anquilosadas en una concepción del mundo colonial. De esta manera, mientras los más afortunados quedaban cegados ante el avance tecnológico y los cambios sociales que ofrecían mayor libertad y comodidad al ciudadano del nuevo milenio, aquellos que estaban en la cara oculta de la sociedad fueron ignorados cada vez más, hasta el punto de que incluso se les negó su condición de humanos. Los cholos, los negros, los indios, los zambos, los asiáticos, todos se habían transformado, con sencillez abrumadora, en ratas. El resultado de esto nos lo ofrece el Cardenal Negro, personaje que, en la novela, es el líder de los católicos ortodoxos, agrupación que, bajo el estandarte de una cruz de plata, plantea el retorno de la hegemonía de la Iglesia para, según ellos, organizar la vida aquí en la tierra de manera que ella se asemeje al reino de Dios.
Para entender mejor el alcance de esta secta, tengamos en cuenta que Lima pasó de 1,8 millones de habitantes en 1961 a tener entre 6 y 7 millones en 30 años. De estos, aproximadamente 3,5 millones vivían en los barrios marginales. Pues bien, en la novela de Adolf, la cantidad de ratas en la ciudad asciende a 20 millones. Al no obtener más que rechazo por parte del directorio regional, es la secta del cardenal quien toma el control de las ratas de Ciudad de Lima, ofreciéndoles una alternativa por la que, no obstante, tendrán que hacer uso de la violencia. O las ratas los devoran a todos ustedes, o nosotros las controlamos y las guiamos hacia el reino de Dios, dice el cardenal negro cuando se reúne con el directorio regional, un encuentro que ya desde el inicio estaba planeado por el Supremo. La visita de Linda King, de hecho, no es más que el inicio de las negociaciones para propiciar el derrocamiento del ineficiente directorio regional. Los males del pasado se repiten. Primero fue la conquista española, que implantó en América unos virreinatos que, en última instancia, siempre respondieron a los intereses de la corona española. Luego, la República del Perú, que mantuvo en sus argumentos las falacias coloniales para perpetuar la desigualdad social. Ahora Adolf nos muestra los últimos días de un directorio que, tras esa ilusión de dominación, siempre fue un organismo dependiente de otro poder superior, y ahora será sustituido por el catolicismo, quienes, de nuevo, no parecen ofrecer alternativa a los problemas de la población peruana. Basta ver la horrible procesión de niños hambrientos que caminan tras el sacerdote por las calles de Lima. Esta imagen responde al hambre infantil del Perú de entonces. Se calcula que, en la época de publicación de la novela, el 80% de los niños serranos sufrían de desnutrición severa. Para 2023, el 11,7% de los niños peruanos menores de 5 años sufría de desnutrición crónica. Cifras menores a las de otras décadas, pero superiores a las de años anteriores. La pugna entre los católicos ortodoxos y el directorio regional, que recuerda a las antiguas querellas entre papa y emperador, termina con la victoria de la secta, quienes llevarán a cabo cambios menores que establezcan el nuevo sistema de poder, siempre dependiente del directorio supremo. Cobra sentido, entonces, la fecha en que se ambienta la novela, así como la sinfonía del Nuevo Mundo con la que despierta Tony. Coincidiendo con el aniversario de la fundación de Lima, se instaura el nuevo poder, que no es más que una revisión del que siempre ha estado. Es en los últimos capítulos de Mañana a las ratas donde la ambientación supera los límites de Ciudad de Lima y la trama, acercándose a los tópicos del género, continúa en la estación espacial donde los líderes del Directorio Supremo hace tiempo que descansan lejos del mundo, mientras las computadoras, entes casi divinos que decidieron el pacto con los católicos ortodoxos, dictaminan el devenir del mundo. Se habla también del proyecto planteado por estas máquinas, enviar una flota a los confines del sistema solar para construir un nuevo hogar en el que vivan las élites y sus ordenadores. En la Tierra se quedarán, como no, los marginados. Así se revela el significado del título de la novela. El mañana será para las ratas. Pero, atendiendo al desenlace de la obra, hallamos otra clave, una en la que todo el género humano termina, al fin, a un mismo nivel. Recordemos que la toma de poder de los católicos ortodoxos en la región de Sudamérica Oeste fue decisión del Directorio Supremo, y, en última instancia, de las computadoras. Estas, con multitud de datos a su disposición, han previsto la posibilidad de numerosos escenarios, incluido el que sucede en las últimas líneas, cuando Linda y Tony contemplan el gran planeta que iban a repudiar. Ninguno de los dos necesitó acudir a las computadoras para saber que el cohete negro que se acercaba al satélite lucía en el costado una gran cruz de plata.
Al igual que en el Perú del siglo XX, las computadoras del Directorio Supremo asimilaron la misma interpretación de que la humanidad es, ante todo, marginal. Todo el mundo, sin distinción alguna, somos ratas. Quedan 10 años para comparar el mundo imaginado por José Adolf con el nuestro. Lima y el mismo Perú aún tienen cierto margen para plantearse cómo quieren ser en el futuro. Por ello es importante atender a esta novela que, aunque arrastre algunos tópicos de su género y peque un poco de retrofuturismo, nos hace pensar en el día de mañana.